Bienvenidos a la Noche Infinita. Bienvenidos a este especial que hicimos con muchísimo cariño para ustedes. Cada historia que van a escuchar hoy fue pedida por ustedes, por esta comunidad increíble que día con día hace que este proyecto tenga sentido. Gracias por estar aquí, por compartir sus ideas, sus miedos, sus recuerdos. Este espacio también es suyo, así que sigan pidiendo historias, sigan comentando, sigan siendo parte de esto. Sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Emiliano, y aunque todavía me cuesta trabajo escribir sobre esto, siento que debo hacerlo. No para que me crean, ni para buscar justicia. Eso no existe cuando los monstruos se esconden con bata blanca, sino para sacarlo de mi cuerpo, porque desde que descubrí lo que descubrí, ya no duermo, ya no soy el mismo. Esto pasó hace 3 años, cuando tenía 23 y aún estudiaba medicina en la UNAM. Como parte de mis prácticas profesionales, logré una plaza como pasante en el servicio médico forense del Hospital General de Tláhuac. No era un lugar glamuroso, ni mucho menos moderno, pero el acceso que me daba a los cuerpos, a la práctica real, era algo que no podía conseguir en ningún aula. Estaba emocionado. Y también, como sabría después, completamente ingenuo. El hospital era viejo, de esos con paredes que se descascaran y techos con goteras. La morgue estaba al final de un pasillo sin ventanas, casi oculta como si quisieran que nadie la encontrara. El olor era una mezcla imposible de formol, cloro y carne. Un olor que se pega a la ropa, a la piel, al alma. Mi supervisor era el doctor Camacho, un tipo alto, flaco, con una voz rasposa y ojos siempre rojos como si no durmiera nunca. Era conocido por todos ahí, con décadas en el sistema. Me trataba bien, aunque con cierta frialdad profesional. Me asignaron tareas básicas: ayudar en autopsias, llevar registros, etiquetar muestras, archivar certificados, lo que haría cualquier otro pasante. Nada fuera de lo común, al principio. Pero algo empezó a inquietarme desde la segunda semana. Yo era el encargado de actualizar el registro diario de cadáveres, una libreta gruesa con columnas escritas a mano donde se anotaban las entradas y salidas. Nombre, hora, motivo de muerte, número de expediente y destino final, cremación, entierro o traslado. Un día noté que faltaban 2 nombres que yo recordaba perfectamente. Uno era un hombre de mediana edad, baleado en Iztapalapa. El otro, una mujer atropellada en Periférico. Ambos cuerpos llegaron el mismo martes. Los vi con mis propios ojos, incluso ayudé a etiquetarlos, pero no estaban en el registro. Pensé que era un error mío. Busqué en los expedientes, revisé con los camilleros. Nada. Pregunté a Camacho y me respondió sin siquiera mirarme. A veces se los llevan antes de registrar. Policía, PGR, lo que sea. No preguntes. La forma seca con la que lo dijo me hizo sentir que sí debía preguntar. Pero no en voz alta. Las semanas pasaron y los casos se repitieron. 1, 2... Luego 4 cuerpos que desaparecían del sistema, todos con algo en común. No tenían familia reclamándolos. Eran indigentes, desconocidos, sin nombre o con oficios como cartonero, trabajador informal, sexo servidora. Nadie los buscaba, nadie los lloraba, nadie los iba a extrañar. Fue entonces que decidí revisar las cámaras de seguridad del pasillo trasero, donde los cadáveres eran almacenados temporalmente. Usé la computadora del área administrativa, una vieja Dell con clave genérica. Lo hice de noche, cuando todos se iban. Lo que vi me dejó helado. A las 3:14 de la madrugada, 2 hombres, camilleros del turno nocturno, entraban con una camilla cubierta. Pero no iban hacia la sala refrigerada. Bajaban por una puerta metálica cerrada con candado que siempre pensé que daba a una bodega. Nunca vi que nadie la usara. Los vi bajar 2 veces esa noche, con 2 camillas distintas. Luego, nada. Como si los cuerpos hubieran sido tragados por el piso. Me sudaban las manos. No podía dejarlo pasar. Al día siguiente me quedé más tarde de lo usual. Fingiendo revisar expedientes, esperé a que todos se fueran.
A las 11 de la noche, con una linterna en la mochila y el corazón desbocado, fui hacia la puerta metálica. La cerradura era vieja, fácil de forzar. Bastó una llave vieja de mi casillero y un golpe seco. La puerta se abrió con un rechinido grave, como un susurro de advertencia. Bajé por una escalera de cemento crudo. El olor fue lo primero que me golpeó. Ácido y putrefacción, como si alguien mezclara sosa cáustica con carne podrida. Al final del descenso, encontré lo que nunca debía encontrar. Era una habitación de concreto, sin ventanas, con 2 focos colgando. El suelo estaba manchado de un líquido parduzco y al fondo 3 tambos industriales de metal, de esos que uno ve en talleres mecánicos. Estaban etiquetados con números, sin nombres. Uno tenía la tapa mal cerrada. La abrí. No sé por qué lo hice. A veces me odio por eso. La imagen me sigue hasta hoy. Una masa gelatinosa, huesos desintegrándose, algo que alguna vez fue humano. El ácido burbujeaba, despedía un vapor espeso. Flotando, vi una mandíbula aún con dientes. A un lado, restos de piel que aún no se disolvían. Vomité ahí mismo. Lloré. Me sentí mareado, atrapado en una pesadilla. Pero no fue hasta que escuché la voz que supe que había ido demasiado lejos. ¿Qué haces aquí? Era Camacho. Estaba parado al borde de la escalera, mirándome con una calma que me pareció más aterradora que si hubiera estado gritando. Tenía en la mano un bisturí. No un arma, pero en ese momento parecía peor que un cuchillo de cocina. Intenté hablar, pero no salieron palabras. No tienes que entenderlo, Emiliano. Solo tienes que aceptar que hay cuerpos que nadie va a reclamar y aquí les damos uso. Lo que ves aquí es eficiencia. ¿Tú sabes cuánto cuesta incinerar un cuerpo? ¿Tú sabes cuántos hospitales tienen refrigeradores que ya no funcionan? Me quedé paralizado. No por miedo, sino por la certeza de que si intentaba correr, no saldría vivo. No hiciste nada malo, eres curioso, pero la curiosidad se paga, ¿sabes? Creí que me iba a matar, que iba a lanzarme al ácido, pero en lugar de eso, me sonrió. Y luego se dio media vuelta y subió las escaleras, dejando la puerta abierta tras de sí. Esa noche escapé. No dormí, no comí, no volví al hospital. Días después, renuncié sin dar explicaciones. Dije que era por salud mental. Nadie insistió. Nadie preguntó nada. El doctor Camacho sigue ahí, por lo que sé. Los camilleros también, el sótano también. Intenté denunciar, pero los abogados me advirtieron, no había evidencia. Las cámaras ya no guardaban archivos de más de 48 horas. Los registros estaban manipulados. Las familias de los desaparecidos no existían. No hay delitos y no hay víctimas reclamando. Pero yo sé lo que vi. Y ahora tú también. No sé cuántos cuerpos se han disuelto en esos tambos. Cientos, quizás. Lo único que sé es que el ácido no borra el crimen, solo lo disuelve en silencio. Y el silencio, a veces, huele a formol. Me llamo Omar y pasé 5 años en el reclusorio de Topo Chico, en Monterrey. De esos 5, hay noches que todavía me despiertan empapado en sudor. No fue tanto por los pleitos, ni por la comida podrida, ni siquiera por las madrugadas en que los gritos no te dejaban dormir. Fue por algo más retorcido, algo que nadie te explica cuando entras. Yo caí por robar una tienda Oxxo con pistola de juguete. Sí, una mamada, lo sé. Tenía 22 años y hambre. No fue mi primer error, pero sí el más costoso. Me dieron 7 años, con posibilidad de salir a los 5 si me portaba bien. Cuando entré, lo único que tenía era el miedo pegado en la garganta y una bolsa con mis cosas. Me temblaban las piernas, pero trataba de no mostrarlo. A los que entramos ese día nos metieron directo al área conocida como la T. Ahí empezabas. No importaba si eras primerizo o reincidente. Todos pisaban esa sección como perros callejeros en un basurero nuevo. Lo primero que te enseñaban no lo decía ningún reglamento. O te alineabas con una banda o eras carne para el desayuno. Yo me alineé con los del módulo 4, la gente del cachorro,
un vato de Torreón con el rostro marcado por cicatrices y el acento arrastrado. Él no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, todos escuchaban. Me dejó quedarme en su celda después de una trifulca en los baños donde casi me dejan sin dientes. Nunca supe por qué me protegió. Tal vez porque era joven, tal vez porque necesitaba un peón más. Pero su protección me salvó. Las cosas en el penal no eran lo que uno ve en las películas. Aquí no había heroísmo, solo rutina y tensión. Las mañanas olían a sudor rancio, a frijoles fríos y a desconfianza. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la lista. La lista de los que no vuelven no era oficial, ni estaba escrita en ningún lado. Era una forma de decir que alguien había desaparecido, así, de un día para otro. Primero era un murmullo. ¿Ya no viste al Fito? Dicen que al Cano lo mandaron al módulo 9, pero nadie lo ha visto. Al principio pensé que eran traslados normales. Hay muchos movimientos en un reclusorio, pero después de 6 meses entendí que no. La gente no se iba, se la llevaban. Todo se destapó en una noche que no olvido. Era septiembre, de esos días que la humedad se pega en los huesos y el aire se vuelve pesado. Estábamos viendo una película pirata en un viejo reproductor que uno de los custodios rentaba por cigarros. Éramos 5 en la celda. Afuera se escuchó un alboroto, gritos, pasos. Al principio pensamos que era otro pleito, pero los gritos eran distintos. No eran de coraje, eran de miedo. En menos de un minuto se cortó la luz en medio módulo. Un motín, dijeron los custodios al día siguiente. Otro más. Según ellos, unos internos del módulo 3 habían intentado escapar, que se treparon por las bardas internas y que los balearon desde las torres. Lo raro fue que nadie oyó balazos, ni sirenas, ni llegaron ambulancias. Pero lo verdaderamente jodido fue que 7 internos de ese módulo desaparecieron. Así, sin dejar rastro, sin traslado registrado, sin familiares que supieran nada. Solo desaparecieron. La oficialía dijo que estaban en aislamiento por mal comportamiento. Pero al mes siguiente, un custodio borracho, de esos que se creen intocables, soltó más de la cuenta mientras le vendía coca a uno del módulo 4. Ni motín hubo, fue entrega. Esa banda los pidió, pagaron bien, los sacaron por el portón de proveedores. Ya deben estar en San Luis, trabajando para los Beltrán, dijo el imbécil, sin saber que yo estaba ahí, limpiando las rejas del comedor. Después de eso, comencé a observar más. El patrón era claro. Cada motín implicaba entre 5 y 10 internos desaparecidos. Siempre varones jóvenes, sin familia que los buscara, muchos de ellos con historial en bandas rivales. Y siempre después del desmadre, todo volvía a la normalidad como si nada. Empecé a anotarlos. En una libreta que escondía bajo el colchón, escribía los apodos, las fechas, los módulos. Cuando llegué al número 29, me di cuenta de que esto no era un secreto. Era una operación. Una noche, el cachorro me pidió acompañarlo a la Torre 5. Era raro que un interno fuera allá, pero con los custodios todo se arreglaba con dinero. Me hizo cargar una mochila que no abrí. Al llegar, lo estaban esperando 2 tipos de civil. Uno de ellos me miró raro. ¿Y este?, preguntó. Tranquilo, es de confianza, respondió el cachorro. El otro vato, moreno, con lentes oscuros a pesar de la noche, dijo algo que todavía me retumba. Ya está lista la camioneta. Son 4 esta vez. Llévenlos con calma, sin ruido. Las esposas las tenemos allá. No dijeron más, pero yo entendí. Esa noche iban a entregar a 4 más. Regresamos al módulo como si nada. El cachorro no me dijo ni una palabra. Al llegar a la celda, me miró directo y me soltó con una voz baja, casi como una amenaza disfrazada de consejo. Olvida lo que viste, Omar. Aquí se sobrevive por lo que uno calla, no por lo que sabe. Dormí mal esa noche. Al día siguiente, supe que el Güero, el Pollo, Chiquis y un tal Mauricio del módulo 7 ya no estaban. Otro motín, dijeron. Yo anoté los nombres. Pasaron los meses. Mi condena se acortó por buena conducta y talleres. El día que salí, me hicieron firmar como si hubiera estado en el paraíso. No tenía familia esperándome.
Solo cargaba una bolsa con ropa vieja, unos pocos billetes y la libreta escondida en el dobladillo del pantalón. Desde que salí, he intentado rehacer mi vida. Trabajo lavando carros en un autolavado en Guadalupe. No bebo, no me meto en broncas. Pero cada vez que veo una patrulla pasar, me tenso, porque sé que eso sigue pasando. En Topo Chico, en Apodaca, en Puente Grande, en muchas más. Y no solo en el norte. Conozco 3 personas que también salieron, pero no quieren hablar. Uno de ellos, Alfredo, me confesó una noche entre tragos que su hermano desapareció igual, pero su mamá sigue mandando cartas cada semana al penal creyendo que está en aislamiento. Yo tengo su nombre en la libreta. Letra chiquita. Fecha: 28 de julio. Motín en el comedor. Nunca volvió. No sé cuánto tiempo más guarde esta libreta. Ni sé si algún día alguien va a querer escuchar lo que escribí. Pero si tú, el que está leyendo esto, crees que los desaparecidos se los tragó la tierra, piénsalo de nuevo. Aquí no hay fantasmas. Aquí los vivos venden a otros vivos y los muertos no siempre están bajo tierra. Nunca creí que una casa grande en la colonia del Valle pudiera volverse un lugar tan miserable. Yo venía de Xalatlaco, un municipio entre los cerros, donde al menos se respiraba paz, aunque comiéramos frijoles con tortilla todos los días. Vine a la ciudad a los 17, escapando del hambre que había en mi casa, pensando que aquí, con tantísimo edificio, tanto coche y tanta gente bien vestida, no me iba a faltar nada. ¡Qué ingenua! A los 3 días de estar en casa de una tía, conocí a la señora Marcela. Una amiga suya había perdido a su empleada doméstica por desleal, según ella. Buscaba a alguien nuevo, interno y sin familia en la ciudad. Yo era perfecta para el puesto. Tenía 18 cuando empecé a trabajar con ella. La casa era de esas antiguas, con ventanales grandes y cortinas que nunca se abrían. Me tocó el cuartito de servicio en la azotea, con cama individual y sin cortinas. Dormía con la luz apagada, pero nunca estaba completamente oscuro. La ciudad siempre tiene un reflejo raro, una claridad enfermiza que sube desde las calles. Al principio todo fue cordial. La señora me explicó mis tareas: limpiar los 3 baños, trapear los pisos, sacudir los estantes del estudio, preparar la comida y lavar la ropa de ella y su hijo. El niño tenía 14 años, se llamaba Emiliano, y casi nunca salía de su cuarto. Tenía un escritorio con 2 pantallas, unos audífonos gigantes y siempre estaba jugando o viendo cosas raras. La casa tenía reglas claras. Silencio absoluto a partir de las 9. No podía usar el refrigerador sin permiso. No podía tocar nada que no se me indicara. Y lo más importante, no podía cometer errores. Aquí no se perdonan los fallos, me dijo en mi primer día, mientras me mostraba dónde se guardaban los trapos. El que no obedece, no come. Así de fácil. Pensé que exageraba. Lo decía con una sonrisa que me incomodaba. Una sonrisa que parecía educada, pero no era amable. Era como si su boca supiera fingir, pero los ojos no pudieran evitar el desprecio. El primer castigo vino la segunda semana. Me equivoqué al mezclar los calcetines del niño. Puse 2 pares diferentes, blancos los 2, pero de distinto largo. Esa noche, cuando bajé a cenar, ya no había nada para mí. Ni un plato en la mesa, ni una palabra. Me quedé de pie en la cocina, con la boca seca y el estómago retorciéndose. Pensé que era un malentendido. Al día siguiente, cuando pregunté si podía servirme, la señora me dijo sin mirarme: «Hasta el domingo, muchacha. Aquí se aprende con el hambre». La rutina se volvió una cadena. Me levantaba antes de las 6, lavaba los trastes del desayuno aunque yo no comía. La señora me daba una lista de pendientes escrita en servilletas. Si algo salía mal, un trapo húmedo sobre la mesa, un cabello en el lavabo, me quitaba la cena. No usaba groserías, no gritaba. Castigaba con un silencio metódico que pesaba más que cualquier insulto. Para el tercer mes ya había perdido casi 5 kilos. Mi menstruación se detuvo. Mis rodillas se aflojaban al bajar las escaleras. Una vez me desmayé mientras sacudía el pasillo. Me desperté en el piso con Emiliano viéndome desde la escalera. No me ayudó.
Solo me observaba como si viera algo raro en una vitrina. Una vez, la señora se fue de viaje 3 días. Me dejó 100 pesos para cualquier emergencia. Me encerró en la casa, sin llaves, sin comida y con una nota en el refrigerador que decía: resista, aprenderá el valor de la disciplina. No pude dormir bien esas noches, no por el hambre, sino por los ruidos. Aunque la casa estaba cerrada, escuchaba pasos, no de calle, no de vecinos, adentro, como si alguien se deslizara entre las habitaciones mientras yo estaba arriba. A veces creía escuchar la voz de Emiliano en la madrugada, hablando solo, murmurando cosas en su cuarto, como si rezara o maldijera. No lo podía asegurar, pero a la mañana siguiente él actuaba como si nada. Cuando la señora volvió, me encontró temblando en la cocina, con los ojos hundidos. Me dio una naranja. No dijo nada más. Yo la pelé como si fuera oro. Pasó el tiempo y mis pensamientos se volvieron lentos. Empecé a dudar de mis recuerdos. Un día me encontré llorando mientras barría. No sabía por qué. Otro día me reí mientras limpiaba la taza del baño. Fue una risa involuntaria, una risa hueca. Me di cuenta de que algo en mí se estaba rompiendo. La gota fue un martes. No sé si fue marzo o abril. Me pidió que planchara una blusa de seda. La plancha dejó una marca mínima, apenas visible, pero ella lo notó. Hoy no comes ni mañana, para que entiendas. Ya no supe qué decir. Me subí al cuarto, me senté en el suelo y me quedé mirando mis zapatos. Tenía hambre, pero más que eso, tenía miedo. No de ella, de mí, de lo que podía hacer. Me vi los brazos flacos, las manos con la piel reseca. Ya no era yo. A la noche bajé con sigilo a la cocina. Abrí la alacena, revisando por algo escondido. Encontré una lata de atún sin etiqueta, abierta a la mitad. Me senté en el suelo a comerla con los dedos. No sabía si me daría diarrea, no me importó. Ahí fue cuando escuché la voz. ¿Te crees muy lista? Emiliano estaba parado en la puerta. Me observaba con una expresión vacía. Su cara no tenía ni burla ni rabia, era solo fría. No supe qué hacer. Él se acercó, me quitó la lata, la tiró al fregadero y se fue, sin decir nada más. Al día siguiente, la señora me despertó con un balde de agua. Pudiste haber muerto por esa lata. ¿Y si tenía algo podrido? ¿Y si te da salmonela y me metes en problemas? Me dio 2 cachetadas. No me dolieron tanto como la frase que vino después. Eres peor que un perro. Al menos los perros saben esperar. Ese mismo día supe que me iba a ir. No sabía cómo. No tenía dinero, ni identificación, ni nadie en la ciudad que me pudiera ayudar. Pero si me quedaba, no iba a sobrevivir. Esperé una semana más. Me volví invisible. Hacía todo sin fallar. Fregaba con esmero. Planchaba hasta lo imposible. No decía palabra. Ella pensó que me había rendido, pero estaba esperando el domingo. Ese domingo, ella y Emiliano fueron a misa. Me dejaron sola, como hacían cada tanto. Pero esta vez, yo ya tenía un plan. Subí, recogí mis pocas cosas, guardé en una bolsa negra lo indispensable. Tomé 200 pesos que sabía estaban en una cajita de la alacena, dinero que ella usaba para las tortillas. Cerré todo. Apagué la luz del cuarto. Bajé las escaleras con el corazón reventándome el pecho. Antes de salir, vi una foto de la señora Marcela en la pared. Ella y su hijo, vestidos de blanco, en una playa. Sonreían. Me dieron asco. Salí sin mirar atrás. Caminé hasta el metro División del Norte. Compré un boleto. Me subí al primer tren que pasó. No supe a dónde iba, pero lo importante era que me alejaba. Hoy vivo en Iztapalapa. Trabajo en una casa más modesta, con una señora mayor que me trata como persona, no como esclava. A veces me despierto sudando, pensando que sigo allá. A veces, si una sartén se cae o si rompo un vaso, mi cuerpo tiembla antes de que mi mente lo entienda. Nunca conté lo que pasaba en esa casa. Nunca puse una denuncia. ¿Quién me iba a creer? Solo lo escribo aquí, por si alguna muchacha recién llegada a la ciudad está pensando en aceptar trabajo con alguien como ella. Porque en esa casa no entraba el sol, solo el miedo.
Nunca he contado esto en voz alta, ni siquiera cuando estuve frente al Ministerio Público, ni cuando vinieron de una organización gringa a preguntarme si quería testificar. Siempre dije que no quería meterme en problemas, que no me acordaba de nada, que solo quería trabajar en paz. Pero la verdad es otra. Yo me acuerdo de todo. Esto fue en el 2018, cuando todavía vivía en Chiapas. En ese tiempo las cosas estaban muy jodidas. No había chamba, el café se lo estaba comiendo la roya y mi mamá se había enfermado. Como muchos, pensé en irme al norte, cruzar pa'l otro lado. No por sueños de el sueño americano, ni nada de eso. Yo lo que quería era juntar unos pesos para operar a mi jefita y regresarme. Así conocí a un tipo que se hacía llamar El Inge. Se movía entre Tapachula y Tenosique y ofrecía trabajo en el norte, en un rancho grande, de esos que tienen maquinaria y galeras. Prometía comida, techo y sueldo semanal en dólares. A mí me pareció raro, pero el hambre puede más que la sospecha. Firmé. Nos subieron a una camioneta como a 15 personas, la mayoría hombres jóvenes, 2 mujeres, todos del sur o de Centroamérica. Al principio todo parecía lo que dijeron. Nos llevaron en avión hasta Monterrey y de ahí en una suburban vieja hasta un rancho cerca de Sabinas, Coahuila. Yo nunca había visto tanto desierto, ni un árbol, ni sombra, solo polvo, tierra seca y unos cerros bajitos a lo lejos. Cuando llegamos, una reja alta nos recibió. Era un rancho, sí, pero no de vacas. Lo supimos después. Nos metieron a unas galeras de lámina. Hacía calor, un calor que te hacía sudar hasta sin moverte. Adentro no había camas, solo colchonetas tiradas sobre la tierra. Una letrina, un tambo con agua y una pila de platos rotos. Fue ahí donde se empezaron a prender las alarmas, pero ya era tarde. Cuando uno de los chavos preguntó cuándo íbamos a trabajar, un tipo armado, con botas, sombrero y el acento del norte bien marcado, le soltó un cachazo sin pensarlo. Le rompió la ceja y le dijo que ahí nadie preguntaba nada. Ahí entendimos. No estábamos ahí para trabajar. Estábamos ahí para obedecer, para callar. Los primeros días fueron de limpieza, quitar hierba seca, cavar zanjas, acarrear piedras. Lo que fuera. No nos daban herramientas más allá de palas oxidadas y unos costales. Comíamos una vez al día, un guiso de arroz con frijoles o lentejas. El agua era del tambo, tibia, a veces con sabor a herrumbre. Pero eso no fue lo peor. A las noches, cuando el sol se iba y el calor bajaba tantito, el miedo subía. Nos dejaban encerrados con candado. Uno de los guardias, porque eran como 6, hacía ronda con un rifle. Nadie podía hablar fuerte, nadie podía dormir bien. La única vez que uno trató de escaparse, lo atraparon a los pocos metros. Lo escuchamos gritar y después no lo vimos más. Ni cuerpo, ni sangre. Solo su nombre quedó colgando en el aire, como una advertencia. El rancho, que según esto era ganadero, tenía galeras más al fondo. Un día me mandaron con otros 2 a llevar costales a esa zona. Lo que vi ahí me dejó con una inquietud que hasta hoy no se me quita. Había sacos, pero no de maíz, eran de cemento. Y dentro, por accidente, uno se rompió. No era cemento, era un polvo grisáceo con pedazos de hueso. Yo sé lo que vi, sé cómo huele la muerte. Lo reconocí al instante. A partir de ahí todo me pareció más claro. Ese rancho no sembraba, no cosechaba. Tampoco tenía vacas, tenía trincheras, tenía cal y hornos hechos con tambores. En las madrugadas, desde donde dormíamos, se veían llamaradas. Una peste. A carne quemada se metía en las narices. Yo me cubría con la playera, pero el olor atravesaba todo. Muchos empezaron a enfermarse. Uno tosía sangre, otro no podía ni ponerse de pie. Nadie decía nada. Pasó un mes así. Perdí la cuenta de los días. El miedo era tanto que el tiempo se disolvía. Uno de los guardias, un tipo joven que a veces fumaba cerca de donde estábamos, era menos cruel que los demás. Un día me miró fijamente mientras yo fregaba unos baldes oxidados y me dijo bajito: «Te vas a morir aquí, carnal». No lo dijo burlándose, lo dijo resignado.
como quien da una sentencia inevitable. Yo solo asentí. Fue ese mismo tipo el que semanas después me tiró una mochila en la madrugada y me dijo que corriera. No sé por qué lo hizo. Tal vez me vio joven, tal vez ya había visto morir demasiados. Me dijo: tienes 10 minutos antes de que los demás se despierten. Corre por la brecha detrás del alambre. No sigas la carretera. Corrí como nunca, cruzando matorrales, arañado por espinas, con la boca seca y el corazón queriendo salirse del pecho. Escuché disparos, pero no sé si iban hacia mí o solo para espantarme. No miré atrás. Caminé días enteros. Dormí bajo un mezquite, me escondí en zanjas, me arrastré por el suelo como animal. Una señora de un ejido me encontró cerca de nadadores. Me dio agua, tortillas y llamó a su hijo, que me llevó a un hospital. Ahí me dieron por indocumentado en situación crítica. Me recuperé en silencio. Me inventé una historia de trabajo forzoso, de abuso laboral. Nunca conté lo del rancho, ni los hornos, ni los huesos, porque sé lo que pasa cuando hablas de más. De ese grupo que salió conmigo de Chiapas, solo yo regresé. A veces busco sus nombres en internet, en las listas de desaparecidos. Uno de ellos, Darwin, tenía una hija. Otro, Moisés, decía que quería abrir un taller de motos. Una de las mujeres, Miriam, hablaba 3 idiomas. Nadie supo de ellos. Yo tampoco. A veces sueño con la galera, con el chirrido del candado cerrándose, con los ojos vacíos del guardia que fumaba. Me despierto empapado de sudor. A veces, al abrir los ojos, juro que huelo de nuevo esa peste a carne quemada. La historia que cuento aquí no tiene nada de sobrenatural. No hay fantasmas ni demonios, solo hombres. Hombres que compran, venden y destruyen a otros hombres. Y lo hacen a la vista de todos. Ese rancho sigue ahí. No me cabe duda. Cambió de nombre, de dueños, de fachada, pero sigue haciendo lo que hacía. Porque para ellos, los que cruzamos buscando trabajo, no somos personas, somos mercancía. Y la mercancía, si se rompe, se quema. No sé bien por qué lo estoy contando. Tal vez porque me prometí que si salía vivo, no iba a quedarme callado. Tal vez para no enloquecer, o tal vez solo por rabia. Me llamo Alejandro, soy de Tzucacab, en el sur de Yucatán. Tenía 27 años cuando todo pasó. Nunca había salido del estado hasta que un primo me dijo que había trabajo en Sinaloa, en unos campos de jitomate, bien pagado y con casa y comida segura. No era la primera vez que escuchaba esas promesas, pero esa temporada venía dura. Mi hija necesitaba zapatos y mi mujer estaba embarazada otra vez. Así que acepté. Éramos 9 los que salimos del pueblo, pura gente conocida. Don Tomás, que tenía más de 60 pero seguía trabajando como si tuviera 30. El Choco, un chavito de 16 que se fue a escondidas de su mamá. Pancho, los gemelos Huitzil, Pedro el tartamudo y 3 más de una comunidad vecina. Nos subieron a una de esas vans destartaladas, sin placas, con vidrios polarizados. Todo se sentía medio clandestino desde el principio, pero uno traga su miedo cuando tiene el estómago vacío. Nos dijeron que el viaje duraría 2 días. Cruzaríamos Chiapas, Veracruz, San Luis Potosí y llegaríamos a Culiacán por carretera. Todo parecía ir bien hasta que en algún punto después de Reynosa, por una carretera vieja sin nombre, el chofer se detuvo para estirar las piernas. Ahí empezó todo. Nunca vi llegar las camionetas. Solo sentí cuando alguien abrió la puerta de un golpe y gritaron que bajáramos. Todos nos quedamos congelados. Yo pensé que eran policías, pero traían ropa militar sin insignias y armas largas. Uno tenía la cara cubierta con un pañuelo y otro cargaba una radio que no paraba de soltar estática. Nos gritaron de nuevo, esta vez con groserías. ¡Bájense, perros! ¡Y rápido! No hubo discusión. Saltamos de la van como si nos estuviera quemando. A Pancho le dieron un culatazo por moverse lento. Nos formaron al borde del camino con las manos en la cabeza. Uno de ellos,
Un tipo gordo con lentes oscuros se paseó frente a nosotros como si estuviera eligiendo ganado. Hizo unas llamadas por radio y luego se nos quedó viendo. «Estos sirven», dijo, «pa'l rancho». Yo no entendía nada. Pensé que era un robo, que nos iban a quitar las carteras y los celulares. Pero no. Nos subieron en la parte trasera de otra camioneta, esta vez con la caja cerrada y sin ventanas. Solo tenía 2 rejillas pequeñas para que entrara el aire. No podías ver nada afuera. Solo sabías que avanzábamos por el traqueteo del motor y las curvas. Nos tuvieron ahí por horas. Alguien vomitó. El choco se puso a llorar. Nadie dijo nada. Cuando finalmente pararon, era de noche. Nos bajaron en fila, como animales. Estábamos en un terreno rodeado de monte bajo. A lo lejos se veían luces de lo que parecía ser una construcción grande, un caserío improvisado. Olía a tierra mojada, gasolina y sudor. Nos encerraron en una especie de galera de madera, con piso de tierra y sin ventanas. Solo un foco en el techo, protegido con reja. Ahí ya había más gente, otros jornaleros como nosotros, unos de Guerrero, otros de Oaxaca. Hablaban poco. La mayoría bajaba la mirada o se hacía el dormido. Uno que sí habló me dijo en voz baja: «Aquí no estás para trabajar, estás para obedecer». Me llamo Andrés, tengo 32 años y hasta hace poco trabajaba como chofer para una aplicación de transporte en la Ciudad de México. Antes de todo esto, mi vida era bastante sencilla: levantarme tarde, prender la app, manejar unas horas, cenar cualquier cosa en casa y dormirme viendo videos en el celular. No era una vida emocionante, pero era estable, tranquila, hasta que me ofrecieron el dinero fácil. Todo empezó una noche entre semana, un miércoles cualquiera, cuando recogí a un tipo en la colonia Escandón. Llevaba gorra, lentes oscuros y olía a loción cara, de esas que huelen como a poder. Se subió en silencio y apenas vio que ponía dirección a la colonia Roma, me dijo con voz firme: «No sigas el GPS, te dicto otra ruta». No era raro. Muchos clientes querían atajos o evitar retenes. Lo que fue raro fue que, cuando llegamos a una esquina de la calle Aguascalientes, me pidió que apagara el coche. Me dio un billete doblado y me dijo que esperara 10 minutos. Ni uno más, ni uno menos. Salió caminando hacia una casona vieja con fachada de principios del siglo XX, llena de grafitis y con las ventanas tapiadas. Pasaron exactamente 9 minutos cuando regresó. Se subió con la misma calma y me dijo: «¿Te ves de confianza? ¿Te interesa un trabajo que paga el doble de lo que haces aquí?» Me reí nervioso. Pensé que era narco o algo peor. ¿Qué tipo de trabajo? Solo manejar, llevar gente a eventos privados. Nada ilegal, pero se requiere discreción y 0 preguntas. Acepté, estúpidamente. El siguiente viernes me envió la ubicación exacta, la misma casona de Aguascalientes, entre Insurgentes y Medellín. Llegué a las 11 de la noche. La calle estaba medio oscura, algunos árboles se mecían con el viento y todo el entorno tenía ese aire de «algo aquí no cuadra». Había un vigilante en la entrada con auriculares y un radio pegado al pecho. Cuando le di mi nombre, me abrió la reja sin decir palabra. El patio estaba lleno de autos caros, BMWs, Audis, Suburbans negras sin placas. El interior de la casa era otra cosa. Aunque por fuera parecía en ruinas, por dentro estaba renovada. Había luces cálidas, pisos de mármol, un bar improvisado y hasta valet parking. A mí me asignaron un cliente. Se llamaba Federico. Jovencito, no tendría ni 20 años. Traje de diseñador, copa de vino en mano y una mirada perdida. Lo llevé hasta la parte trasera de la casona, donde un tipo me señaló que me podía quedar. «Eres de confianza», me dijeron otra vez. Ahí fue cuando todo cambió. Pasamos por un corredor largo, con tapices desgastados y olor a humedad. Doblamos por una escalera que bajaba hacia un sótano. Al fondo, una puerta metálica. Un gorila con cara de cárcel la abrió y lo que vi adentro me dejó seco. Era una sala subterránea, como una especie de bodega reconvertida.
Tenía gradas de concreto, una estructura metálica al centro y un público ansioso que gritaba y apostaba. En medio, una jaula oxidada, con luces colgando encima. En ella, dos hombres semidesnudos se golpeaban con una furia animal. El piso estaba manchado, no de tierra ni de sudor, de sangre seca. ¿Qué es esto?, le pregunté a Federico. Un deporte como cualquier otro, me respondió sin mirarme, mientras le daba un trago a su copa. Había una mesa de apuestas, escoltas vigilando las salidas, gente con portapapeles y otros con cámaras grabando. Nadie decía nada. Todos sabían a lo que iban. Era un evento clandestino, pero montado con una logística profesional. No sé si eran narcos, empresarios o políticos. Había de todo. Rostros que sabía que había visto antes, quizás en noticieros o carteles electorales. Esa noche fue larga. Vi 3 peleas. Una terminó cuando uno de los tipos cayó convulsionando. Nadie se inmutó. Lo arrastraron como si fuera basura y metieron al siguiente. Yo me quedé paralizado, con una mezcla de asco, miedo y fascinación. Había algo en esa brutalidad que hipnotizaba, en esa violencia sin filtros. Cuando terminó el evento, volví a llevar a Federico a su casa en Polanco. Me dio propina, generosa. Me dijo que si quería, podía venir más seguido, que podía incluso ayudar con la logística, que pagaban bien, muy bien. Mi nombre es Julián, y durante casi toda mi vida creí que los rumores sobre las rancherías eran solo eso, cuentos viejos, exageraciones de borrachos o de abuelas que querían mantenernos lejos de ciertos caminos. Nací en un pueblo olvidado de la Sierra Norte de Puebla, un lugar donde el internet todavía llega a medias y la señal del celular se va con el viento. Me fui a la ciudad a los 17 años, pero volví a los 34 para cuidar a mi madre enferma. Fue una decisión que me pesó desde el primer mes. No era solo que el tiempo parecía detenido entre cafetales, lodo y caminos polvorientos. Era el silencio, ese silencio espeso que se metía en los huesos al caer la noche. El tipo de silencio que uno no escucha en la ciudad. Aquí, los perros no ladraban de noche. Aquí, nadie tocaba la guitarra en la madrugada. Aquí, nadie hablaba más de la cuenta. Habían pasado apenas 2 semanas desde que regresé cuando empecé a notar algo raro. La ausencia total de mujeres jóvenes. Había niñas, sí, y mujeres mayores. Pero entre los 12 y los 30 no se veía a ninguna. Al principio lo atribuía a la migración. Las chavas se van a la ciudad, a los Estados Unidos, pensé. Hasta que me topé con Efraín, un viejo amigo de la secundaria, ahora gordo, calvo y con los ojos llenos de miedo. Nos sentamos a platicar una tarde afuera de la tienda del tío Toño, tomando una coca tibia y compartiendo silencios incómodos. No preguntes por las muchachas, me dijo Efraín, sin que yo hubiera tocado el tema. Tú sabes cómo es aquí. Lo miré, extrañado. No dije nada, pero algo en su tono me inquietó. Las piezas comenzaron a encajar la noche en que don Tranquilino, el comisario, vino a verme a la casa. Traía sombrero, camisa blanca y un machete colgado a la cintura. Caminaba como si le pesara el mundo. Se sentó en la sala, sin quitarse el sombrero, y sin rodeos me lo soltó. La doña ya no puede cumplir con el tributo, Julián, así que te toca a ti. Me quedé sin aire. ¿Qué tributo? No te hagas. Tu papá lo pagó por años. Ahora tú eres el hombre de la casa. Me explicó, como si fuera lo más natural del mundo, que en nuestra comunidad se entregaba una muchacha cada año. Una de entre 13 y 17 años, en buen estado, dijo, para el señor del monte. Sentí una rabia ciega subirme desde el estómago. ¿Estás hablando en serio? No es algo que se discute. Aquí todos cumplimos. Lo corrí de la casa a gritos. Quise pensar que era una broma, una de mal gusto. Pero al día siguiente amaneció un perro muerto colgado en la reja, degollado, y con un cartel escrito con sangre: «Cumple, Julián». Mi madre me miró con ojos llorosos. Me confesó lo que jamás hubiera imaginado, que mi hermana,
la que supuestamente murió de fiebre cuando yo era niño, fue una de las primeras entregadas. Tu papá no pudo hacer nada. Si no la daban, nos quitaban las tierras. O peor. Ahí comprendí por qué mi papá se ahorcó el año que cumplí 15. Pasé los días siguientes sumido en un torbellino de pensamientos. No podía dormir, no podía comer. Todo en el pueblo me parecía sucio, enfermo, cómplice. No tenía a quién acudir. La policía estatal no pisa estas tierras desde hace décadas y los pocos que intentaron denunciar desaparecieron, literalmente. Entonces cometí un error. Fui con el padre Hermilo, el cura del pueblo, un hombre de mirada mansa y voz suave. Le conté todo. Me escuchó con paciencia, me tomó de las manos y me dijo: Dios da señales, hijo. A veces nos toca ser mártires para abrirle los ojos al pueblo. Me conmovieron sus palabras, pero 2 noches después me despertó el llanto de una niña. Corrí a la ventana. Afuera, en el lodo, había una camioneta sin placas. 4 hombres armados bajaban a una muchacha envuelta en una cobija. Pateaba, lloraba, gritaba: «¡No, no me lleven! ¡No quiero!». La reconocí. Era Mariela, la hija de la señora Toñita, 16 años, inteligente. Soñaba con estudiar medicina. La llevaban amordazada, como a un animal. Salí corriendo. No pensé. Solo agarré el machete de mi papá y me lancé tras ellos. Me vieron, me apuntaron, grité su nombre, pero se la llevaron. La camioneta rugió entre el lodo y desapareció entre las veredas. Al día siguiente, nadie hablaba del tema. Nadie, ni su madre. Fui al templo a buscar al padre Hermilo. No lo encontré, hasta que vi la camioneta gris estacionada detrás de la sacristía. El padre era uno de ellos. No dormí esa noche, tampoco la que siguió. Me di cuenta de que si quería cambiar algo, tendría que hacerlo solo. Una semana después, el cacique bajó al pueblo. Siempre lo hacía después del tributo, como para asegurarse de que todo siguiera bajo control. Era un hombre viejo, de unos 70 años, pero fuerte, con los ojos como carbones encendidos. Nadie sabía exactamente de dónde venía ni cómo se mantenía con vida, pero controlaba todo: tierras, agua, cosechas, policía, templos, votos y mujeres. Ese día llegó a caballo, con sus 2 escoltas, y se hospedó en la casa grande del centro, una casona de adobe con portones de fierro y ventanas tapiadas. Ahí se quedaba, según decían, para bendecir a la muchacha entregada. Yo ya había tomado mi decisión. Esperé a que cayera la noche. Me vestí con ropa negra, me envolví el rostro y me acerqué a la casa por el canal de riego, como lo hacía de niño para robar mangos. Salté una barda, pasé por el corral y llegué al patio trasero. Ahí la vi, Mariela, encerrada en una habitación con barrotes. Estaba sucia, golpeada, pero viva. No me vio llegar. Abrí la puerta con una ganzúa que me prestó un primo cerrajero de la ciudad. La abracé. Quiso gritar, pero le tapé la boca. «Vengo a sacarte de aquí, tranquila». Salimos arrastrándonos, paso a paso. Pero antes de irnos, entré al cuarto del cacique. Dormía con la boca abierta, roncando. Tenía un revólver en la mesa de noche. Lo tomé. No recuerdo cuántas veces jalé el gatillo. Solo recuerdo que el pueblo amaneció en llamas. Hoy escribo estas líneas desde un cuarto de seguridad en Puebla capital. La prensa dice que fue un levantamiento campesino, que un grupo de autodefensas mató a un terrateniente, que el gobierno federal investigará los abusos, pero nadie menciona el tributo. Nadie dice cuántas niñas desaparecieron. Nadie habla del silencio que mantuvo a ese cacique en el poder por más de 5 décadas. Mariela está a salvo. Vive con una tía en Xalapa. Estudia enfermería. Yo espero juicio. Dicen que maté a un hombre, pero yo sé que maté un monstruo y no me arrepiento. Nunca planeé terminar en el reclusorio Oriente. Nunca fui un santo, pero tampoco era un monstruo. Robos menores, extorsión aquí y allá, nada que no hiciera medio barrio para sobrevivir. Pero un día todo salió mal.
Un idiota se resistió, saqué la navaja y al final el cabrón se desangró en plena calle. No era mi intención matarlo, pero así es esto. El filo no pregunta. Me sentenciaron a 15 años. Yo tenía 22 cuando crucé ese portón de concreto y acero. El reclusorio Oriente no es una cárcel, es otro universo. Adentro, las reglas no las pone el Estado, las pone el que manda, y ese no viste uniforme. Ese, normalmente, ni siquiera duerme en las celdas. La primera semana fue la más difícil, no por el encierro, sino por lo invisible, las miradas. Aquí te escanean, te evalúan como si fueras carne en un tianguis. Te ven los tatuajes, los tenis, el corte de pelo. Te analizan hasta cómo caminas, y si hueles a miedo, te vuelves carne de cañón. A los pocos días, me ubicaron con los topos. Un módulo viejo, de muros con humedad y colchonetas que huelen a orines secos. Ahí, o te sometes o te desaparecen. Yo sabía que tenía que moverme rápido, así que hice lo que había aprendido en la calle: callar, observar, adaptarme. El líder del módulo era el Cuervo, un cabrón alto, huesudo, con ojos que nunca parpadeaban. Era como si los tuviera secos de tanto mirar. Manejaba el módulo como un pequeño reino. Traficaba cigarros, comida, incluso teléfonos. La comida del comedor, sopa aguada, arroz con gorgojos, solo la tragaban los que no estaban en sus listas. Me tomó unas semanas ganarme su confianza. Le ayudaba con los encargos, lo observaba todo. Cuando uno de sus hombres, el Chile, fue trasladado, yo tomé su lugar. Eso fue lo peor que me pudo haber pasado. Una noche, mientras todos jugaban dominó o veían la tele del pasillo, Cuervo me llamó. Yo sabía que no podía decir que no. Me llevó a la celda del fondo, donde no hay cámaras, solo una lámpara rota colgando del techo. Ahí estaba otro interno, nuevo, flaco, tembloroso. Parecía tener 17 o 18 años. Le decían el niño, porque en realidad eso era, un morro que ni siquiera entendía dónde estaba. ¿Sabes qué pasa con los que no entienden su lugar, verdad?, me dijo Cuervo, sin mirarme directamente. Este chamaco robó una ración de atún del depósito. A mí nadie me roba, ¿me entiendes? Asentí. Quiero que entiendas una cosa, continuó. Aquí no hay segunda oportunidad. Aquí, si no haces lo que te pido, mañana estás muerto. No por mí, por todos ellos, porque si me faltas el respeto a mí, los demás lo harán también. ¿Me sigues? Sí, Cuervo, le dije, aunque la boca me sabía a tierra. Entonces sacó un cuchillo. No era grande, pero era de los que cortan hasta el alma. Se lo entregó a uno de sus hombres. El niño intentó escapar, pero entre tres lo sometieron, lo amarraron de pies y manos. Yo traté de no mirar, de convencerme de que solo era teatro, una puesta en escena para asustar. Pero no era teatro. Cuervo dio la orden con un gesto. El tipo con el cuchillo se agachó, le tomó la mano al niño y sin decir una sola palabra, le cortó el dedo meñique. El chillido que soltó no fue humano. Fue el aullido de alguien que acababa de perder no solo un dedo, sino cualquier fe en la vida. Yo vomité. No podía con eso. Pero Cuervo no había terminado. Ahora vas tú, trucha, me dijo. Así me apodaban en el módulo. ¿Qué?, pregunté, aún con la garganta llena de ácido. Cómetelo. No entendí. ¿Qué dijiste? Cómetelo. El dedo. Aquí se paga con sangre y con vergüenza. Quiero que todos sepan que aquí no se roba. Y quiero que todos vean que tú estás conmigo, no contra mí. Así que abre la boca, cabrón. No sé cómo explicar lo que pasó después. La lógica se desconectó de mi cerebro. Mi estómago se revolvió, mis piernas flaquearon y todos a mi alrededor esperaban ver si era digno, si tenía los huevos suficientes. Si no lo hacía, me convertiría en la presa. Y no hay nada peor que ser presa en el reclusorio Oriente. Me acerqué. El dedo estaba en el suelo, aún sangrante. Uno de los hombres de Cuervo lo levantó con un trozo de papel de baño y me lo puso enfrente. No puedo decir que lo mordí. Number. Lo engullí. Lo tragué de golpe, con los ojos cerrados y el alma saliendo por cada poro de mi piel. Lo sentí bajar por mi garganta como una piedra viva. No sabía si llorar,
gritar o simplemente dejarme morir ahí mismo. Todos guardaron silencio. Nadie aplaudió, nadie rió. Solo asintieron, como si acabara de pasar un rito sagrado, como si yo ahora perteneciera a algo más grande, más oscuro. Esa noche no dormí. El niño fue llevado a la enfermería, pero no lo volvimos a ver. Algunos dicen que lo mandaron a otro módulo, otros aseguran que se colgó en el baño con una sábana. Nunca supe la verdad, no quise saberla. Los días siguientes, Cuervo me trató diferente. Me dejó encargarme de ciertas cosas. Me dio acceso a mejor comida, me permitió llamadas extra, pero yo ya no era el mismo. Algo dentro de mí se rompió esa noche, algo que no se recompone con el tiempo. Estuve en el reclusorio Oriente casi 8 años. Salí por buena conducta, reducción de pena. Nunca conté lo del dedo, ni lo que vino después. Solo los que hemos estado ahí sabemos lo que cuesta mantenerse vivo, lo que cuesta no volverse loco. Hoy vendo chicles afuera del metro Zaragoza. Vivo en un cuarto con baño compartido y la mayoría del tiempo prefiero no hablar con nadie. Pero hay noches en las que despierto con ese sabor otra vez en la boca. Ese sabor salado, metálico, espeso, como si el cuerpo tuviera memoria y me recordara lo que hice para seguir respirando. Y cuando eso pasa, me levanto, me miro en el espejo y repito en voz baja: no fue hambre, fue miedo. Y el miedo en la cárcel es el condimento de cada comida. No sé cómo empezar esto sin sonar como un cobarde, pero si estás leyendo esto es porque decidí contar la verdad. No la versión que salió en los medios, no lo que la policía filtró, sino lo que realmente vi y lo que grabé. Me llamo Iván Córdoba, soy fotógrafo independiente, freelance, como nos dicen. Llevo más de 10 años documentando la violencia en Tijuana. Balaceras, cuerpos embolsados, narcomensajes. Todo eso es parte de mi rutina. He visto cosas que ningún ser humano debería ver, pero nada me había preparado para lo que viví aquella madrugada de diciembre. Eran cerca de las 3 de la mañana. Había terminado de tomar fotos en un bar del Boulevard Agua Caliente donde, según reportes, habían levantado a 2 muchachos. Nada fuera de lo común. Cuando regresaba a casa, me llegó un mensaje anónimo con una ubicación. No había texto, solo las coordenadas y un video adjunto. Lo abrí sin pensarlo. El video era corto, borroso, apenas, y se distinguía una figura encapuchada frente a un hombre amarrado. De fondo, un cuarto blanco, estéril, como una bodega. Lo que me heló la sangre fue que el verdugo sostenía una cámara GoPro en el pecho. Miraba directamente al lente como si supiera que alguien más vería la grabación. Luego el video se cortaba. Mi instinto me decía que lo ignorara, pero mi hambre de exclusiva, de ser el primero, me ganó. Me dirigí a la ubicación. Era una zona industrial, al este de la ciudad, entre la colonia Mariano Matamoros y una fábrica de muebles abandonada. Conocía bien la zona, sin patrullas, sin vecinos, sin cámaras. Cuando llegué, todo estaba oscuro. Solo una luz tenue salía de una rendija metálica a nivel del suelo. Apagué el motor y bajé con mi cámara. Me acerqué en silencio, como lo he hecho cientos de veces. Al asomarme, vi el mismo cuarto del video. La bodega estaba dividida con lonas negras colgadas del techo. Al centro, una silla metálica, vacía pero con las cuerdas aún colgando. En una mesa cercana, una cámara, una GoPro. Estaba encendida. Me temblaban las manos mientras la tomaba. Revisé el historial de grabaciones y había muchos videos, todos numerados, todos etiquetados con fechas, todos iguales. Un hombre atado, una ejecución, un mensaje leído en voz baja. En cada uno, la misma figura encapuchada, el mismo cuarto. No había gritos, no había sangre visible. Todo limpio, clínico. Cada video terminaba igual, con la cámara acercándose al rostro del ejecutado, capturando su expresión final. Luego, oscuridad. Decidí llevarme la cámara. No sé por qué lo hice, tal vez por impulso.
Tal vez porque sentí que alguien debía saber esto. Mientras salía de la bodega, noté algo en la pared. Una lista escrita con plumón negro, con nombres y fechas. Eran más de 30. Algunos nombres me sonaban: colegas de prensa, activistas, hasta un comandante estatal que había desaparecido meses atrás. Todos, supuestamente, sin rastro. No entendía cómo algo así podía existir sin que nadie supiera. Esa noche no dormí. En casa, conecté la cámara al portátil. El disco estaba lleno. Más de 60 videos, 60 ejecuciones, todas grabadas con precisión. Al revisar los metadatos, noté que los archivos no estaban protegidos. Todo parecía fácil, demasiado fácil. Entonces lo entendí. No era una filtración, era una entrega. Alguien me estaba dejando esa cámara. A propósito, pasaron 3 días. No publiqué nada. Solo guardé las copias en un disco duro cifrado y desconectado. Lo consulté con un colega de confianza en Ciudad de México. Me dijo que lo quemara, que esa clase de cosas no debían tocarse, que esos videos no se hacían para documentar, sino para enviar mensajes. Pero yo ya había caído. No podía ignorarlo. El 4.º día, encontré un paquete en la puerta de mi casa, sin remitente. Dentro, una memoria USB con un solo archivo de video. Lo abrí. Reconocí de inmediato el lugar. Era el estacionamiento subterráneo del periódico Frontera, donde a veces dejo mi carro. Al fondo, se veía mi coche, y justo frente a él, yo, sentado en la cajuela, con los ojos vendados. Mi piel se erizó, la imagen se congeló, y entonces apareció una voz que no había escuchado en ninguno de los videos anteriores. Una voz grave, pausada. Si vas a contar la historia, cuéntala bien. No edites, no borres, no expliques y sobre todo, no preguntes. Apagué la computadora de inmediato. Quise llamar a alguien, pero no sabía a quién. Nadie estaba a salvo. La lista que vi en la pared ahora tenía un nombre más: Iván Córdoba, escrito con plumón rojo. No salí de mi casa durante una semana. Apagué el celular, desconecté todo, pero no importó. El día 8 recibí otro paquete, una caja pequeña. Dentro había una tarjeta SD. La metí en la cámara, sin saber por qué. El archivo se llamaba Para ella. Lo abrí. Era el mismo cuarto, pero esta vez no era un desconocido el que estaba en la silla. Era mi hermano, amarrado, con una venda en los ojos, murmurando mi nombre. Grité. Llamé al número de emergencias. Nadie respondió, ni una señal. Intenté marcarle a mi familia. Teléfonos fuera de servicio. Salí a la calle como loco, pero la colonia entera parecía detenida. Sin ruido, sin gente, sin luz. Como si el tiempo se hubiera congelado. Corrí hasta casa de mi madre. Todo estaba cerrado. En la puerta, una hoja de papel. Último encargo. Iván Córdoba. Entrega en proceso. No sé cómo salí de ahí. No recuerdo manejar. Solo sé que terminé en un motel de mala muerte en playas de Tijuana. Sin celular, sin computadora. Solo con una libreta donde estoy escribiendo esto. Y sé que vendrán por mí. Pero al menos, si alguien encuentra esta historia, sabrán lo que pasa en las sombras. No son narcos comunes. No es un cártel. Es otra cosa. Es un verdugo, un ejecutor. Y graba todo. No para torturar a la familia, no para enviar un mensaje a un grupo rival. Lo graba para ti, para que lo veas, para que entiendas que nunca sabrás cuándo te toca. Hoy es 17 de diciembre, y hace unas horas alguien deslizó un sobre por debajo de la puerta del motel. Dentro hay una foto mía, dormido, aquí mismo, en esta cama. Por eso escribí esto, no para salvarme, sino para dejar testimonio. Porque el verdugo también me graba a mí, y quiere que tú lo sepas. No sé cómo empezar esto sin que suene a historia inventada, pero no lo es. Yo estuve ahí. Mi nombre es Sebastián, y trabajé durante casi 3 años como velador en un rancho que está al sur de Sonora, en las afueras de un pueblo pequeño que prefiero no nombrar. El rancho no era mío, claro, era propiedad de una familia poderosa,
de esas que tienen apellido, no nombre. Y mi chamba era simple: cuidar que nadie se metiera, reportar movimientos extraños, abrir la puerta cuando llegaban las camionetas y no hacer preguntas. Al principio todo parecía normal. El rancho era enorme, cercado, con cámaras por todos lados y un sistema de vigilancia mejor que el de muchas fábricas. Había caballos, ganado, sembradíos de agave y un par de bodegas que siempre estaban cerradas con candado. A mí me tocaba hacer rondines cada hora con un radio colgado al cinto y un rifle viejo que me dieron por si las moscas. Nunca tuve que usarlo. Pasaban las semanas y yo me acostumbré a la rutina. No hablaba con nadie. Dormía en un cuartito de concreto cerca de la entrada y recibía mi pago cada sábado en un sobre amarillo. En efectivo, siempre. Sin firmas, sin preguntas. Y yo tampoco hacía ninguna. Hasta que un día todo cambió. Era mediados de abril. Lo recuerdo porque la calor estaba insoportable desde temprano y por la mañana vi algo raro en las cámaras. Una camioneta negra, polarizada, se metió al rancho sin que nadie me avisara. Yo no tenía acceso a las puertas eléctricas, todo se manejaba desde la casa grande, como le decían a la casona al fondo del terreno. Me limité a mirar desde el monitor cómo el vehículo cruzaba despacio y se estacionaba junto a una de las bodegas. De la camioneta bajaron 3 hombres, todos vestidos igual: camisa táctica, pantalón de mezclilla, botas negras. Pero el que me heló la sangre fue el último que bajó. Un hombre mayor, con sombrero blanco y un bastón metálico. No dijo ni una palabra, solo hizo un gesto hacia la bodega y uno de los tipos sacó una llave maestra. Ese día escuché por primera vez un ruido que no había oído jamás en el rancho. Un lamento, un grito apagado, como si alguien estuviera gritando desde muy, muy lejos. Esperé a que la camioneta se fuera. No dije nada, pero algo dentro de mí empezó a hervir. El tipo del bastón regresó varias veces esa semana. Cada vez que venía, algo pasaba. Los trabajadores desaparecían del rancho, las cámaras se apagaban por unas horas y el radio quedaba en silencio. Solo quedábamos yo, el portón cerrado y un zumbido constante de motores al fondo. Una madrugada, mientras patrullaba el terreno, pasé cerca de la bodega donde se detenían siempre. La puerta estaba entreabierta. Eso nunca pasaba. Me acerqué despacio, el rifle colgando de mi hombro, y empujé apenas la hoja de metal. No había luz, solo un olor a óxido, a humedad, a podredumbre. Me asomé unos centímetros más y vi, por primera vez, el pozo. No era un pozo común. Era un agujero industrial, de concreto, de unos 4 metros de diámetro. No tenía agua, solo oscuridad. Y a su alrededor, apilados como si fueran tambores de aceite, había barriles metálicos, algunos con manchas oscuras por fuera. Conté al menos 20. Quise irme. De verdad lo quise. Pero justo en ese momento, escuché algo que no me dejó dormir durante semanas. Un gemido, luego otro. Luego una voz débil que apenas pudo decir: aquí estoy. Me paralicé. Me acerqué a uno de los barriles. Estaba tapado con una tapa de metal asegurada con tornillos. Me temblaban las manos. Toqué apenas la superficie y sentí una vibración, como si alguien golpeara desde dentro. Di un paso atrás. No podía creerlo. Los barriles estaban ocupados. No sé cuánto tiempo estuve ahí, ni cómo salí de la bodega. Pero esa noche no pegué el ojo. A la mañana siguiente, el patrón me mandó llamar. Me recibió en la casa grande, cosa rara porque yo nunca entraba. Me ofreció un café que no acepté y me dijo, sin rodeos: «Tuviste algo que no debiste ver. No digas nada y no te va a pasar nada». Me lo dijo sin amenaza, como quien avisa que va a llover, como si ya supiera que el silencio era mi única opción. Me dieron un sobre con más dinero de lo usual y me dijeron que me tomara unos días. Me fui sin decir nada, pero no volví. Denunciar era impensable. ¿A quién? ¿A la policía municipal, que ni se acercaba al rancho? ¿A los federales, que seguramente también estaban comprados? No tenía pruebas, solo el recuerdo de esos lamentos y la imagen de esos barriles. Me fui a vivir con un primo a Ciudad Obregón,
y traté de seguir con mi vida. Cambié de número, trabajé en talleres, en gasolineras, lo que fuera. Pero cada vez que veía un tambor metálico, se me venía a la mente lo que escuché esa noche. Pasaron casi 2 años sin saber nada del rancho, hasta que una mañana, mientras desayunaba en una fondita, vi la noticia en la televisión local. Autoridades encuentran fosa clandestina en rancho al sur de Sonora. En el lugar se hallaron más de 40 barriles metálicos. Dentro había personas aún con vida, no lo podía creer. La nota no decía nombres, pero mostraban imágenes desde el helicóptero. Ahí estaba, el portón, las bodegas, todo. Decían que algunos de los barriles habían sido abiertos con cuidado y que dentro encontraron personas vivas, en estado crítico, que estaban amarradas, deshidratadas, con los ojos vendados. Otras estaban muertas desde hacía semanas. Yo no dije nada, no fui a la policía, no salí en las noticias. ¿Para qué? Ya no era parte de eso, solo fui el velador, el que miró desde fuera, el que escuchó a los que lloraban desde adentro. A veces, en las noches, me despierto sudando. Sueño que abro uno de los barriles y adentro está alguien que me pide ayuda con los ojos, pero no puede hablar. Y siempre me despierto antes de saber si lo saco o lo dejo ahí. No soy héroe, tampoco criminal, solo un cobarde más que tuvo miedo de abrir una tapa. Y aunque nadie me obligue, cada día cargo con la culpa de haber dejado a esos barriles en la oscuridad, sin mover un dedo. Me llamo Raúl Gutiérrez y durante casi 6 años trabajé como camillero en el Hospital General de Zona número 32 en la Ciudad de México. No fui médico ni enfermero, pero en esos pasillos aprendí más de la muerte que en cualquier otro lugar. Este no es un intento por limpiar mi conciencia, porque no estoy seguro de que pueda limpiarse. Solo quiero contar lo que vi, lo que viví, antes de que alguien más se encargue de silenciarlo. Todo comenzó a cambiar a mediados del 2016. Antes, el hospital funcionaba con caos, sí, pero con cierto orden conocido. Había sobrecupo, guardias doblando turnos, enfermeros que apenas dormían, pero aún había humanidad. Lo notabas en las charlas en la cafetería, en los chistes entre paramédicos, en el esfuerzo por mover a un paciente pesado sin lastimarlo. Hasta que llegó la nueva administración. Primero fue la llegada de un doctor de apellido Durán, enviado desde otra unidad del IMSS. Venía con un cargo nuevo, coordinador de eficiencia hospitalaria. Sonaba inofensivo, incluso necesario, pero su primera orden fue revisar la ocupación diaria de camas y eliminar el rezago. Así lo decía, rezago, como si habláramos de cajas mal apiladas, no de personas. Al principio, las órdenes eran sutiles. Valorar si el paciente puede continuar su recuperación en casa, agilizar altas, evitar hospitalizaciones innecesarias. Pero luego empezaron a salir listas con nombres. Una hoja, impresa cada noche, que llegaba con el sello del despacho del coordinador. En la columna de observaciones había términos como sin familia, no derechohabiente confirmado, crónico sin evolución. Fue ahí cuando comenzaron las desconexiones. No pasaban durante el día, claro. Siempre era entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando el personal estaba reducido a lo mínimo, cuando las luces de los pasillos se apagaban en zonas completas para ahorrar energía, cuando solo los camilleros, un par de enfermeras y los residentes más jóvenes se quedaban de guardia. La primera vez que me tocó algo raro fue con un señor que llevaba más de un mes en medicina interna. Don Federico, diabético, con problemas de riñón. Nunca recibió visitas, aunque se decía que tenía una hija en el extranjero. Esa noche, el jefe de turno pidió trasladarlo a observación terminal. El cuarto 7. Todos sabíamos que ese cuarto era un punto sin retorno. A las pocas horas nos pidieron liberar la cama. Don Federico ya estaba muerto. Nadie firmó nada. Nadie lloró. Solo le taparon la cara con una sábana blanca y lo bajaron a patología. Al principio pensaba que era coincidencia, que tal vez no resistió. Pero luego vi el patrón.
Siempre eran los mismos tipos de pacientes: adultos mayores sin familiares registrados, indigentes con nombre falso, migrantes sin CURP, gente que nadie iba a reclamar. Una noche me tocó acompañar a Carla, una enfermera de esas que siguen el protocolo aunque el hospital se venga abajo. Nos mandaron a revisar un paciente en el área de aislados, un hombre de unos 60 años, con insuficiencia hepática. Carla tenía cara de preocupación desde que vio su expediente. No tenía nombre, solo lo identificaban como NN27. En la hoja de ingreso, alguien había escrito: no localizable familiar, sin documentos oficiales. Requiere cama para urgencia gineco. Esa noche, un médico joven, ni siquiera recuerdo su nombre, entró al cuarto con una jeringa y una caja de guantes. Me pidió que cerrara la puerta. Carla quiso quedarse, pero él la sacó. Solo me miró y dijo: es protocolo de paliativos. Cuando salí, el hombre ya no respiraba. Carla quiso reanimarlo, pero el médico le dijo que ya era tarde. A la hora siguiente, la cama ya tenía otro paciente. Eso empezó a pasar 2, 3 veces por semana. Después, casi diario. Los camilleros aprendimos a no preguntar. Nos acostumbramos al olor de las sábanas cambiadas a toda prisa, a los cadáveres con etiquetas escritas a mano, a la morgue llena de cuerpos que nadie iba a reclamar. Una vez escuché que alguien del personal administrativo los registraba como cadáveres con identidad desconocida y los mandaban al Instituto de Ciencias Forenses, donde los archivaban sin nombre. Lo más retorcido no era la muerte, era la lógica detrás de ella. Las camas eran ocupadas antes de que el cuerpo se enfriara. Las sábanas se cambiaban, los monitores se reciclaban. El hospital funcionaba con la precisión de una maquila. Un interno, que después renunció, me confesó en la escalera de emergencia que en una junta escuchó decir a Durán: no es eutanasia, es eficiencia. Si no tiene CURP, no existe. Si no existe, no está muriendo. Estamos haciendo espacio para los que sí existen. Hubo una ocasión que no pude callar. Fue con una señora de nombre Leticia, 68 años. Tenía una carpeta con sus papeles, pero nadie la había registrado. Su esposo había muerto y su único hijo no contestaba el teléfono. Llevaba semanas intubada, pero tenía signos vitales estables. Yo la veía casi a diario, la saludaba aunque estuviera dormida, le ponía la televisión con volumen bajo, le cambiaba el canal si le dejaban el noticiero. Nunca me respondió, pero le tomé afecto. Una noche, escuché que su nombre estaba en la hoja. El jefe de piso pidió traslado. Me negué. Lo dije claro: no está en condición terminal. Respira sola. Tiene signos. El jefe solo me miró. Luego lo reportó. Esa madrugada, mientras fingía revisar el elevador de camillas, vi cómo otro camillero, Ignacio, al que le decían Nacho, la sacaba del cuarto. No hizo preguntas, solo obedeció. Al día siguiente, Leticia no estaba. La cama, por supuesto, ya estaba ocupada. Ignacio no volvió a trabajar después de eso. Dicen que se quebró. Yo también pensé en renunciar, pero no es tan fácil cuando no tienes ahorros ni palancas. Después de un tiempo, dejé de mirarles la cara a los pacientes. Ya no preguntaba sus nombres, solo recibía la hoja, empujaba la camilla, entregaba la llave del cuarto. La última noche que trabajé, hubo un apagón en el ala norte. Me mandaron a revisar el generador. Cuando regresé, uno de los médicos estaba en la sala de trauma con un paciente que recién había llegado del reclusorio. Supuestamente lo habían herido en una riña, pero el tipo aún respiraba cuando lo dejé en el box. 20 minutos después, el reporte decía: paro cardiorrespiratorio súbito, no respondió a reanimación. Esa fue la gota que colmó el vaso. Pedí mi baja voluntaria. No di razones, no firmé nada. Solo salí del hospital una mañana, sin uniforme, con mi mochila al hombro, como si acabara de salir de la prepa. Caminé por Calzada del Hueso hasta que el sol empezó a quemarme los hombros. Nunca denuncié. ¿Cómo? ¿A quién? Si todos sabían, si nadie decía nada. Hoy trabajo como vigilante en un estacionamiento en Tláhuac. A veces,
Cuando un anciano cruza solo la calle, me acuerdo de Leticia. Cuando veo una ambulancia pasar con la sirena encendida, pienso en don Federico. Cuando escucho que alguien habla de hospitales públicos como si fueran centros de ayuda, me muerdo la lengua. Porque yo estuve ahí, y sé que para algunos, estar enfermo sin familia es una sentencia. Yo me llamo Eliseo Cruz. Tengo 47 años, más de 20 en el volante, y soy trailero desde que dejé la prepa. Mi vida se resume en carretera, grasa y silencio. Lo que voy a contar no es una leyenda ni una historia de espantos. No, esto pasó, y me cambió para siempre. No era un viaje como cualquier otro. Desde el principio, todo me pareció extraño. El contrato no venía por la línea habitual. Un tipo que se hacía llamar el ingeniero me contactó por medio de otro compa trailero, de esos que trabajan a la libre, sin empresa ni sindicato. El pago era jugoso, 100,000 pesos por llevar una caja seca de Reynosa a Monterrey, solo 100 kilómetros y sin necesidad de saber qué transportaba. Ya con eso, uno sabe que no es un encargo limpio. Acepté porque la situación en casa estaba difícil. Mi esposa recién operada del estómago y mi hija menor con una deuda de hospital por una caída. Los trabajos legales apenas me estaban dando para gasolina y pan. Me citaron en una bodega a las afueras de Reynosa, cerca de un parque industrial viejo, medio abandonado, con las bardas grafiteadas y perros callejeros durmiendo en la sombra. Llegué como a las 9 de la noche. Ya me esperaban. Un tipo chaparro con botas nuevas y camisa fajada fue el que me dio la orden de encender el motor y no abrir la caja bajo ninguna circunstancia. Tú manejas, no haces preguntas. Todo está pagado, hasta las mordidas. Si te para alguna patrulla, tú di que llevas equipo médico. Pero si te preguntan que qué tipo, tú dices que no sabes, que tú solo eres el chofer. Asentí sin decir nada. Me dio un sobre con el adelanto, 20,000 en billetes de 500. Lo guardé en el bolsillo interior de mi chamarra y me subí al tráiler. Sentí que la caja seca estaba más pesada de lo que esperaba, pero no le di vueltas. Era un viaje corto. Salí por la carretera 40 con el motor rugiendo parejo y la noche cubriendo todo. Los primeros 30 kilómetros fueron tranquilos. La radio apenas sintonizaba música norteña entre interferencias. De vez en cuando, las luces de los autos que venían de frente me cegaban un segundo y me devolvían a la realidad. A pesar de que era de noche, sentía calor. Un calor raro, espeso, como si algo me apretara el pecho. En una curva antes de llegar a General Bravo, algo sonó en la caja, como un golpe, luego otro, como si alguien estuviera pateando desde adentro. Frené un poco, pero no paré. Recordé las palabras del tipo, no abras la caja. Apreté el volante con fuerza. Me temblaban las manos. Más adelante, el golpeteo se hizo más insistente. Ya no era uno, eran muchos. Gritos ahogados, golpes desesperados, como si varias personas estuvieran atrapadas dentro. Y entonces lo entendí. No llevaba equipo médico. Llevaba gente, migrantes. Ahí fue cuando me quise orillar, pero no supe qué hacer. Si abría la caja, me metía en un problema. Si seguía, quién sabe si esa gente iba a sobrevivir. Busqué una gasolinera o un punto donde pudiera pensar. Cerca de China, Nuevo León, vi una entrada a un terreno baldío, con unos árboles secos y unas piedras. Me orillé, apagué el motor y bajé. No sabía si llamar al 911, si abrir la caja, si largarme. Me quedé afuera, sentado en la defensa del tráiler, escuchando. Silencio. Solo mi respiración agitada, el zumbido de los grillos y de vez en cuando el sonido hueco de un golpe más débil que el anterior. Me recargué contra la llanta y me quedé dormido. No me di cuenta. Me venció el cansancio y el miedo. Cerré los ojos y cuando desperté ya eran casi las 5 de la mañana. Lo supe de inmediato. La caja estaba muda. No había ni un solo sonido. Me puse de pie. El cuerpo me dolía como si me hubieran golpeado. Caminé hacia la parte trasera y ahí fue cuando lo vi.
Por las rendijas de la puerta salía un líquido oscuro. Pensé que era aceite, pero no. Era sangre. Sangre que goteaba lento, formando un charco. Se me fue la sangre a los pies. Corrí hacia la cabina, abrí la guantera y saqué una llave vieja, la de repuesto. Con las manos temblorosas fui a la caja y abrí. El primer pestillo se dio fácil. El segundo se resistió. Cuando abrí por completo, me eché para atrás. El olor me pegó como una patada en el pecho. Ahí estaban, cuerpos apilados, uno sobre otro, como costales. Hombres, mujeres, algunos con la boca abierta, otros con los ojos fijos en el techo de la caja. Uno tenía el brazo extendido, como si hubiera estado golpeando justo donde yo escuché. La mayoría parecía haber muerto por falta de aire, sofocados. Me doblé del estómago y vomité junto al tráiler. Lloré, no sé cuánto tiempo. Me quedé ahí, temblando, hasta que vi una camioneta acercarse por el camino de terracería. Era de la Guardia Nacional. ¿Quién los llamó? Nunca lo supe. Tal vez alguien de los que me contrataron, queriendo limpiar el problema. Me esposaron sin decir una palabra. Les grité que no sabía lo que llevaba, que yo solo era el chofer, que me pagaron por manejar. Les dije lo del contrato, el ingeniero, la bodega en Reynosa. Tomaron nota de todo, pero no me quitaron las esposas. Me investigaron, claro. Me tuvieron casi 2 semanas en el penal de Apodaca, mientras determinaban si yo era parte de la red de tráfico. Afortunadamente, uno de los migrantes que había sobrevivido, una muchacha de Honduras, apenas 19 años, dijo que me escuchó discutir con alguien antes de irme a dormir, que yo parecía preocupado, que no sabía. Con eso, me soltaron. Pero mi vida no volvió a ser igual. Perdí la chamba. La línea para la que trabajaba me dio la espalda. En el gremio, muchos me ven con recelo, otros con lástima. Algunos me acusan. Dicen que fui cobarde, que debí abrir la caja a tiempo, que si lo hubiera hecho, quizás se habrían salvado. Yo no tengo respuestas, solo tengo pesadillas. Cada vez que cierro los ojos, escucho esos golpes. A veces despierto con los puños ensangrentados de tanto apretar. Y el peor castigo no me lo dio la ley, ni la calle, ni la familia de los muertos. El peor castigo me lo doy yo mismo, cada vez que recuerdo que, aunque pude, no abrí la caja. Nunca le conté esto a nadie, ni a mi hermana, que es como mi sombra, ni a mi mejor amiga, con la que me juré no tener secretos. Tampoco a la psicóloga que intentó ayudarme después de todo lo que pasó. Porque hay cosas que se quedan pegadas a la piel, que se te adhieren como la mugre en las uñas de los pies después de días sin bañarte. Y aunque logres lavarlas, el olor se queda, el recuerdo, el trauma. Todo comenzó hace unos años, cuando todavía vivía en Monterrey. Era una época rara, una mezcla entre la necesidad de salir adelante y la desesperación de no tener a dónde ir. Yo acababa de dejar la prepa porque mi papá se enfermó y mi mamá no podía sola. Tenía que trabajar. Entré primero a una fábrica en Apodaca, pero no aguanté. Luego intenté en una estética, pero la paga era miserable y el ambiente más tóxico que las uñas acrílicas que poníamos. Fue ahí donde conocí a una de las chicas que después me metió a ese lugar. Ella se hacía llamar Jade, pero su nombre real era Lidia. Tenía 23 años, una sonrisa perfecta y una mirada que ocultaba más de lo que mostraba. Se notaba que había vivido cosas duras. A veces, mientras limábamos uñas, se quedaba viendo al vacío. Luego volvía en sí y sonreía como si nada. Una noche me invitó a cenar. Me dijo que había algo que quería contarme. Fuimos a un Vips en el centro. Ahí, entre sorbos de café aguado y tacos dorados con poco pollo, me lo soltó. Hay un lugar donde se gana bien, mejor que aquí, eso te lo aseguro, pero tienes que tener los ovarios bien puestos. No me lo vendió como algo feo. Al contrario, habló de independencia, de libertad, de dejar de vivir al día. Me dijo que no era como lo que la gente cree, que era más privado, más elegante. Nomás tienes que ser cariñosa, saber moverte. Lo demás te lo enseñan. No lo pensé mucho. Fue una mezcla de orgullo herido, cansancio y hambre.
A los pocos días me presentó con un tipo al que todos llamaban el Chino, aunque era regio como yo. Me entrevistó en un cuartito con espejo y aire acondicionado a todo lo que daba. Me hizo preguntas raras, si tomaba, si alguna vez me habían golpeado, si era celosa. Luego me dijo que tenía buena actitud y que podía empezar esa misma semana. El lugar estaba en San Nicolás, dentro de una casa aparentemente normal, con fachada discreta y rejas oxidadas. Por fuera parecía cualquier casa de familia de clase media. Por dentro era otra cosa: alfombras baratas, sillones de vinil, luces rojas tenues y un olor constante a perfume barato y cigarro. No tenía nombre, solo se conocía entre clientes como Las Cariñosas. Al principio todo parecía fácil. Te maquillaban, te daban ropa, mucha de segunda, tallas chicas aunque fueras grande, y te explicaban las reglas: sonreír, tocar, nunca rechazar un trago y, sobre todo, no decir que no. Decían que el cliente siempre manda, pero lo que no decían, lo que ninguna chica decía en voz alta, era que también te daban una pastilla para aguantar. Unas rositas que llamaban gotitas o perlas. No sabías bien qué eran, solo que si te la tomabas no sentías tanto, ni el asco, ni el cansancio, ni el miedo. Yo no quería tomarlas, pero la primera vez que rechacé una, me fue peor. Me tocó un tipo gordo, moreno, con olor a sudor viejo. Me mordió el cuello tan fuerte que sangré, y cuando intenté salirme del cuarto, me cerró el paso. Después de eso, me obligaron a tomarme la pastilla. Es por tu bien, me dijo Lidia. Y tenía razón. Con eso encima, el tiempo pasaba más rápido. No llorabas, no pensabas. Éramos 12 chicas en total, ninguna mayor de 28. Había de todo: una venezolana, 2 de Chiapas, una chava que decía que antes era enfermera. Todas calladas, todas con esa mirada de ausentes. Nos decían Las Cariñosas, pero ninguna lo era por gusto. Éramos objetos, figuras pintadas para agradar. Y los clientes eran lo peor. Ahí aprendí que el verdadero miedo no tiene forma de monstruo, que no hace falta que algo sea sobrenatural para quitarte el sueño. El miedo viene en forma de hombres que llegan oliendo a aftershave y se creen dueños de ti porque pagaron 3,000 pesos por una hora. Algunos venían borrachos, otros, peor, completamente sobrios, con una calma enfermiza, como quien va a hacer el súper. Una vez, uno me pidió que me quedara callada todo el tiempo, que no hiciera ruido, que no lo mirara. Solo me agarró del cuello y me usó como si fuera un mueble. Terminé con moretones que tuve que cubrir con maquillaje durante 3 días. Pero lo peor fue el cuarto 5. Ese cuarto no tenía ventana. La puerta era más gruesa y ahí entraban los clientes más selectos. Gente con dinero, gente de uniforme, gente que no debía estar ahí. Nunca supe los nombres de todos, pero sí vi que uno traía el anillo de una corporación policíaca. Otro tenía una camioneta blindada esperándolo afuera. Las chicas que entraban al cuarto 5 no salían igual. Una vez salió una llorando, con los labios rotos y sin poder caminar bien. Nadie dijo nada. El chino nos advirtió: aquí nadie se mete con los del 5. Si te toca, te toca. Y más te vale que no abras la boca. Me tocó a las 3 semanas. Lidia no estaba ese día. Había desaparecido. Solo supe que se fue al norte. Otra chica me dijo en voz baja que la habían encontrado en una casa abandonada cerca de Escobedo. Nadie preguntó más. Cuando me llamaron al 5, me dieron 2 pastillas en vez de una. Me dijeron que las tragara sin hacer preguntas. Me metieron al cuarto y apagaron la luz. No quiero describir lo que pasó adentro. Solo diré que no fueron manos, fueron garras. Y no una, sino varias. Perdí el sentido por momentos. Cuando desperté, tenía la cara raspada, la blusa rota y un sabor metálico en la boca. Esa noche supe que si no me salía, iba a morir ahí. No de golpe, no con sangre. Iba a morir en partes, despacito, como murió Lidia. Me fui un martes. Me robé mi propia bolsa y salí cuando nadie me veía. Caminé hasta una parada del Ruta 209 y me fui directo a casa de una tía que vivía por San Pedro. Ella nunca supo por qué llegué así.
Me dijo que parecía drogada. Me quedé con ella un mes hasta que recuperé algo de fuerza. No denuncié. ¿Para qué? ¿A quién? ¿A los mismos que entraban al cuarto 5? Ahora vivo en Ciudad de México. Trabajo limpiando casas. Duermo bien algunas noches, otras no tanto. Todavía hay olores que me regresan allá. Canciones, voces. Pero estoy viva, y eso, créeme, no es poca cosa. Nunca volví a saber de las cariñosas, ni del chino, ni del cuarto 5. Pero sé que siguen por ahí, en otra casa, con otras chicas, con la misma puerta cerrada y la misma pastilla que te hace olvidar por unas horas quién eres y cuánto te duele existir. Y eso es lo que más miedo da, que no es una historia, es rutina. Gracias por llegar hasta el final de este especial. Todo esto existe por ustedes, por cada comentario, cada historia que piden, cada vez que se toman el tiempo de escribirnos qué quieren escuchar. Nos sentimos muy afortunados de tener una comunidad que no solo escucha, sino que forma parte de estas historias. Así que ya saben, sigan dejando en los comentarios qué quieren para el siguiente, porque estos especiales nacen de ahí, de ustedes. Gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima historia.